Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre fibrilación auricular y fundamentalmente lo que nos dicen las guías de cómo debe ser su manejo en nuestra práctica diaria. Bueno, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un manejo práctico de la fibrilación auricular es cómo hacer su diagnóstico, cómo es el manejo de los factores precipitantes, que vamos a ver que en las guías se le da un rol muy importante. ¿Cuál es la manifestación clínica y el manejo clínico de todos los días de estos pacientes? Algunas consideraciones sobre la anticoagulación y la discusión, la pelea de fondo entre el control de la frecuencia y el control del ritmo en nuestros pacientes con fibrilación auricular. Bueno, creo que no hace falta profundizar sobre la importancia de la fibrilación auricular como impacto en la salud pública. En la medida que envejece nuestra población, gracias a los avances que tenemos y gracias a la capacidad que tenemos de resolver patologías que antes eran de un mayor grado de mortalidad, sea la enfermedad, la cardiopatía isquémica, distintas formas de cáncer y las mejoras que hemos tenido en el manejo de la insuficiencia cardíaca han hecho que la fibrilación auricular pueda ser una manifestación de un proceso avanzado vinculado con todos estos, ¿sí? Por lo tanto, cada vez más vamos a atender pacientes con fibrilación auricular. Y estos pacientes van a consultar porque van a tener síntomas que van a ser en muchos casos discapacitantes, pero en otros casos también porque estos pacientes van a evolucionar peor que otros pacientes que no tienen fibrilación auricular, contribuyendo a hospitalización, empeoramiento de insuficiencia cardíaca, clásicamente el ACV o el tromboembolismo periférico. Y otras formas más sutiles de afectación en la población, que es contribuyendo al deterioro cognitivo y las manifestaciones de los trastornos demenciales en personas más jóvenes. Y como les dije, pueden ser hasta un grado discapacitantes e incluso llevar a la muerte. La fibrilación auricular tiene una historia temporal, que esto lo conocemos, pero a veces no somos lo suficientemente proactivos para cortar esta evolución. Lo que empieza con episodios ocasionales, generalmente personas no tan mayores, se va volviendo cada vez más sostenido, con episodios más sintomáticos que muchas veces requieren medicación para ser cortados entre paroxístico y persistente. Recuerden que ahora vamos a ver las definiciones, pero paroxístico puede no necesitar nuestra acción para cortarse, las persistentes requieren nuestra acción para cortarse y la claudicación desde el punto de vista médico, a veces con motivos, a veces no, de decidir no tratar la fibrilación auricular para sacarla, para volver al ritmo sinusal y quedarnos con la condición de una fibrilación auricular permanente. Esta evolución temporal, donde las manifestaciones clínicas muchas veces están a mitad de camino, nos están marcando un riesgo tromboembólico que se va incrementando con el tiempo y además una cardiomiopatía que es auricular, pero que repercute también a nivel ventricular, por lo cual va a ser cada vez más difícil sacar la fibrilación auricular, pero también más probable que ese paciente deteriore su función de bomba cardíaca. Y les decía que estas distintas formas de presentaciones temporales han llevado a distintas denominaciones en una clasificación temporal de la fibrilación auricular, hablando de un primer diagnóstico o de un primer episodio en un paciente que no teníamos conocimiento que tenía fibrilación auricular, e independientemente de duración o presencia o severidad de los síntomas. Estos pacientes todavía tenemos que tener más elementos para poder catalogarlos y tomar una conducta. No sabemos si es algo que ha aparecido recientemente o un paciente que tiene esta arritmia de larga data. Cuando ya conocemos más a nuestro paciente, podemos empezar con la otra clasificación de otras formas, como la paroxística, donde la fibrilación auricular termina espontáneamente o con nuestra intervención, pero dentro de los 7 días de su inicio. La persistente es aquella fibrilación auricular que persiste más allá de los 7 días, pero que necesitan de nuestra acción para poder ser revertidas. Se ha subdividido a la persistente en una persistente de larga duración para referirnos a los pacientes que más de 7 días tienen también más de 12 meses de duración de su fibrilación auricular, pero que todavía pensamos en alguna estrategia de volverlo al ritmo sinusal, es decir, una estrategia del control del ritmo. ¿Por qué esta subdivisión? Porque los pacientes con persistente de larga duración son pacientes que tengan mayores probabilidades de fracaso en las estrategias del control del ritmo. Aún así, no es motivo para su exclusión
de las estrategias del control del ritmo, pero lo debo tener en cuenta y se lo debo transmitir al paciente que probablemente me sea más dificultoso lograr un control de, el ritmo sinusal. Y permanente, como les decía, es cuando médico, paciente, hemos decidido en conjunto de que no vamos a continuar con estrategias de control del ritmo, sino que nos vamos a abocar a la prevención del tromboembolismo y al control de los síntomas mediante el control de la frecuencia cardíaca. Esto es una situación que se da en pacientes que sospechamos que no vamos a poder revertir esa arritmia, muchas veces por el grado de miocardiopatía, en otros casos por la edad del paciente o también, como he mencionado, por la persistencia de la arritmia durante mucho tiempo. Em, Cuando no tenemos entre los persistentes y los paroxísticas, evolucionan algunos episodios como persistentes y otros como paroxísticos, es decir, que duran menos de 7 días o más de 7 días. En estos casos debemos usar para denominar la situación de nuestros pacientes por la forma más frecuente que tenga. Y otro concepto clave es que en ninguna de estas formas de clasificación de la fibrilación auricular nos tienen que llevar a tomar una conducta basada en esta clasificación temporal del tratamiento antitrombótico que, como vamos a ver, está basado en otras cuestiones. Sí, entonces un primer episodio puede evolucionar a paroxístico o a persistente. Si no hacemos nada, vamos a llevar a la fibrilación auricular permanente, cuando ya no vamos a buscar más estrategias para recuperar o mantener el ritmo sinusal. ¿Qué dicen las guías, las últimas guías europeas de manejo de la fibrilación auricular? Son las guías presentadas en el Congreso Europeo de Cardiología de Londres del año 2024, donde les gusta mucho a quienes preparan estas guías usar los acrónimos, usar las letras como mnemotecnia y han cambiado el orden de importancia de las cosas para llevar a esta palabra de un cuidado integral del paciente, es lo que se menciona acá como Integrated AF Care, donde la C, la primera letra de care, de cuidado de nuestro paciente, está vinculado al manejo de las comorbilidades y los factores de riesgo. La A va a estar vinculada a la anticoagulación, es decir, a evitar el stroke y el tromboembolismo. La R vamos a poderla vincular a rate o a rhythm, es decir, a control de la frecuencia o del ritmo, con la reducción, también es la R de reducción, de los síntomas de nuestros pacientes cuando están muy sintomáticos, vinculados a la irregularidad o a la alta frecuencia. Y la E, creo yo que es la letra que necesitaban para poder cerrar la palabra. Algo que es medio obvio es que nosotros tenemos que constantemente estar reevaluando a nuestros pacientes porque las comorbilidades, porque el riesgo cardio y tromboembólico y los síntomas van evolucionando en el tiempo. Es decir, estos otros tres CAR se van a modificar y necesitan nuestra evaluación permanente. No nos debemos quedar con una evaluación inicial del paciente, sino reevaluar periódicamente. Puede ser de acuerdo a las características de nuestros pacientes cada 6 meses o cada año. ¿En qué situación nos encontramos de las primeras tres letras? Esa es la evaluación y la evaluación dinámica y permanente reevaluación. Bien, empecemos por el diagnóstico. Algo que es bastante obvio, la fibrilación auricular es sumamente sencilla de diagnosticar en la mayoría de los casos. Basta tomar el pulso y encontrar esa completa irregularidad para tener un alto grado de sospecha y una alta probabilidad de estar ante fibrilación auricular, pero debemos intentar estar antes de que sea un encuentro casual o que nos encontremos ya con las complicaciones que tiene nuestro paciente. Lo ideal es tener un screening en pacientes que son de riesgo, pacientes, por ejemplo, con diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, el control periódico de ese ritmo, que basta con tomar el pulso, que lo puede hacer un médico, lo puede hacer una enfermera, hasta se ha planteado, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, que cuando van al podólogo, el podólogo debería saber tomar el pulso, de hecho lo saben, pero creo yo no lo hacen de manera sistemática, el pulso a nivel de los miembros inferiores, no solo para evaluar la irrigación del miembro inferior, sino también para ver irregularidad. Esto es simplemente un ejemplo de cómo todo el equipo de salud debe estar comprometido en encontrar
fibrilación auricular en pacientes que potencialmente la tengan. Pero también en ocasiones nos encontramos con un evento ya tromboembólico y si es que no tenemos diagnóstico de fibrilación auricular y no hay una clara causa distinta de esa fuente embólica, debemos ser muy exhaustivos en la búsqueda de fibrilación auricular, incluso con la evaluación invasiva o no invasiva, perdón, con el monitoreo invasivo o no invasivo del ritmo cardíaco. Esto es la colocación de holters prolongados o incluso el holter implantable que nos permite detectar fibrilación auricular en aquellos pacientes que por la fibrilación auricular se encuentran asintomáticos o en una condición subclínica, pero que ya han tenido un evento tromboembólico grave, lo que comúnmente llamamos un ACV criptogénico. Como les decía, detectar fibrilación auricular hoy es un proceso relativamente sencillo que podemos hacer con distintos métodos que van desde los wearables como relojes, la plethysmografía lumínica que nos permiten los celulares, los electrocardiogramas ya incorporados a los smartwatch o a nuestros celulares, bandas de ritmo cardíaco y por supuesto los holters prolongados o los incluso implantables nos van a llevar a la posibilidad de detectar fibrilación auricular. Lo más básico, tomar el pulso de nuestros pacientes o enseñarle a nuestros pacientes a tomarse el pulso. Yo intento fundamentalmente en pacientes que sospecho que puedan tener fibrilación auricular porque han tenido una ACV y no le he encontrado la fibrilación auricular o porque tienen un alto riesgo de tenerla, de que aprendan a tomarse el pulso, que ante cualquier circunstancia, incluso cuando están aburridos, se tomen el pulso y aprendan a distinguir la irregularidad que puede manifestar la presencia de fibrilación auricular. Tenemos la ayuda, está bastante de moda que los individuos se tomen la presión en sus hogares con los tensiómetros digitales y tenemos la ayuda de esos tensiómetros porque la mayoría incorporan un software sencillo de detectar la irregularidad e informarle al paciente la presencia de arritmias, que no necesariamente es fibrilación auricular, pero nos da una advertencia, un aviso para que nos pongamos a la búsqueda. Este aumento de métodos de diagnóstico nos ha llevado a un aumento significativo de la sensibilidad para encontrar fibrilación auricular, pero hemos perdido especificidad porque existen muchos eventos auriculares de alta frecuencia, ese es el término referido como ARE, que no necesariamente son fibrilación auricular porque no necesariamente implican que tengamos que anticoagular, por ejemplo, a nuestros pacientes o medicarlos con drogas antiarrítmicas. Y esto es porque no hemos tenido hasta ahora evidencia en pacientes con estos hallazgos de ARES de que si los anticoagulamos, reduzcan su riesgo tromboembólico sin complicaciones. Entonces, todavía no nos queda claro qué episodios de ARES son fibrilación auricular y deben ser tratados. Por eso es que un ARES se define como una probable fibrilación auricular subclínica, no necesariamente lo sea, incluso a veces puede ser incluso hasta un artefacto, la detección de ruido en un dispositivo implantable que tenga una frecuencia cardíaca elevada, mayor a 175 latidos por minuto, y entonces nos debe llevar a buscar fibrilación auricular, pero recuerden que el diagnóstico de fibrilación auricular, según las guías, es que yo haga un registro electrocardiográfico de más de 30 segundos de fibrilación auricular, esa ausencia de ondas P y total irregularidad. ¿Sí? Eso es una indicación clase 1B para referirnos específicamente a fibrilación auricular y no estar hablando de un ARE. El diagnóstico es lo número uno, pero las guías nos dicen antes que nada pensemos en los factores precipitantes de nuestros pacientes. Y es la C de las guías europeas que dicen que el éxito del manejo de la fibrilación auricular va a tener que ver con que yo maneje estos factores. Si yo no manejo adecuadamente estos factores, estaré solucionando quizás el epifenómeno, pero no yendo a las causas. Entonces, ¿dónde están esas comorbilidades? Esas comorbilidades están en el control de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca, de la diabetes, de la obesidad, de la apnea del sueño, del sedentarismo o de la ingesta de alcohol. Podría haber otros factores, otras comorbilidades o incluso algunas enfermedades específicas genéticas que lleven al desarrollo de fibrilación auricular, como voy a mencionar enseguida, pero nos centremos en estos elementos
generales, ¿sí? Pacientes que son hipertensos, más si hay insuficiencia cardíaca, diabéticos, obesos, apnea del sueño, sedentarios con ingesta de alcohol, todos elementos que suelen hacer un perfil, un fenotipo de paciente en común que es muy probable que tengan fibrilación auricular. Entonces, siempre que tenemos fibrilación auricular, pensemos que hay algún trastorno cardiovascular subyacente que requiere nuestra atención, ya sea estas específicas, hipertensión, insuficiencia cardíaca, valvulopatía, enfermedad coronaria, el estado de inflamación de bajo grado crónico, la edad, la obesidad, la diabetes, o algunas, como le decía, algunos trastornos arritmogénicos hereditarios, como el QT corto, la presencia de un Wolff-Parkinson-White se asocia a mayor probabilidad de fibrilación auricular, que estemos ante una miocardiopatía de otra etiología, ya sea una chagásica, una hipertrófica, una amiloidosis, aunque hay que saber que en la mayoría de estas patologías la manifestación de fibrilación auricular es tardía, no la vamos a ver temprana en la enfermedad, ¿sí? Y van a ser muchas veces la manifestación, otras manifestaciones de la enfermedad, muchas veces insuficiencia cardíaca u otras arritmias ventriculares, las que se van a manifestar antes y nos van a poner en aviso del riesgo de nuestro paciente. Hay patologías muy específicas, como la cardiolaminopatía, donde el paciente joven asocia miocardiopatía dilatada, fibrilación auricular, trastornos de la conducción que incluyen el bloqueo AV completo en personas jóvenes y con un agregado familiar, ¿no? Que haya más de un individuo, pensar en esta cardiolaminopatía. Les decía que la edad es un factor que debemos tener en cuenta, obviamente inmodificable, pero sí de consideración. La fibrilación auricular es una arritmia asociada a la edad. Podemos tenerla a cualquier edad, pero en la medida que envejecemos es mucho más probable y esto está vinculado fundamentalmente a algo que se llama el concepto de inflammation, que es la inflamación de bajo grado producida por la inmunosenescencia, factores proinflamatorios que aparecen con la edad y sobre lo cual podemos hacer poco, pero podemos hacer. Y está vinculado fundamentalmente a la actividad física. La actividad física en las personas mayores, no hay edad para no hacer actividad física, es el elemento principal por el cual podemos reducir la inflamación asociada a la edad. Mucho no voy a mencionar sobre la hipertensión. Por supuesto, ese trabajo del corazón contra una poscarga aumentada va a implicar un aumento de la tensión de las paredes cardíacas que se va a transmitir del ventrículo a la aurícula, dilatación de la aurícula y la probabilidad de desarrollo de fibrilación auricular. Lo interesante es que los fármacos que que usamos para tratar la hipertensión, podrían tener un beneficio sobre la fibrilación auricular y es lo que se conoce como la terapia upstream, que es el uso de fármacos para prevenir fibrilación auricular, fármacos no antiarrítmicos. Esto tiene un efecto beneficioso visto en laboratorio, en modelos experimentales, y no tanto en lo clínico, pero sí podemos estar ayudando cuando tratamos a nuestros pacientes, en particular con estos fármacos, fundamentalmente los que modifican el remodelado cardíaco, son los IECA, los ARAS-2, los mineralocorticoides, que en alguna medida también estemos ayudando a que ese paciente no desarrolle fibrilación auricular. Estamos tratando la hipertensión y un poco previniendo la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Bien, otro tema importantísimo es el encuentro de las dos grandes epidemias cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Es una relación bidireccional, la insuficiencia cardíaca favorece a la fibrilación auricular y la fibrilación auricular favorece al desarrollo de insuficiencia cardíaca en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, pero en particular en los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, donde la aparición de fibrilación auricular marca un declive muy significativo en la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, es donde debemos poner toda nuestra atención para corregir la fibrilación auricular, para prevenirla, y es donde algunas terapéuticas, como la ablación de fibrilación auricular, se han convertido en una indicación clase 1, porque es donde podemos tener mayor beneficio sobre nuestros pacientes, cortando esta relación tóxica entre insuficiencia cardíaca eh, eh, y fibrilación auricular. Y lo interesante es que los nuevos fármacos, ya no tan nuevos algunos, para la insuficiencia cardíaca,
tienen un beneficio sobre la fibrilación auricular. Los cambios hemodinámicos que produce el sacubitrilo valsartán, con la mayor vida media de los péptidos atriales, parece mejorar revertir el remodelado patológico del músculo auricular, disminuir la patología muscular auricular y de ese modo reducir la incidencia de fibrilación auricular, que es lo que se ve en análisis post-hoc con estos fármacos, fundamentalmente en el contexto de insuficiencia cardíaca. Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, también por sus distintos efectos pleiotrópicos, algunos vinculados al uso energético celular, estarían asociados a un remodelado inverso auricular y menos fibrilación auricular en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Este último año, con el boom de los inhibidores IGL-1, perdón, de los IGL-1, este, tenemos pacientes fundamentalmente con obesidad e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que se ven beneficiados en el contexto de su insuficiencia cardíaca por estos fármacos, pero a su vez también hay un beneficio de los IGL-1 sobre la incidencia de fibrilación auricular, todos en análisis post-hoc de distintas poblaciones con insuficiencia cardíaca. Eh, la apnea del sueño es otro jugador dentro de esta combinación, este círculo vicioso de obesidad, insuficiencia cardíaca, sedentarismo, fibrilación auricular, hipertensión. La apnea del sueño, no voy a entrar en detalles, pero tiene elementos fisiopatológicos que con sus alteraciones en el equilibrio del sistema autonómico, vegetativo, los cambios de presión que ocurren en el tórax por los esfuerzos respiratorios con la vía respiratoria obstruida, todo favorece que tengamos la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular y lo que es interesante, si a nuestros pacientes no los tratamos para su apnea del sueño, es muy probable que cualquier terapéutica que implementemos para controlar el ritmo tenga un alto grado de fracaso. La obesidad es otro, ya mencionado, un elemento clave para que la fibrilación auricular persista. En esto hay muchos elementos, por ejemplo, que contribuya a la inflamación, que contribuya al desarrollo de apnea del sueño, pero la obesidad está asociada en particular con la presencia también de un tejido adiposo metabólicamente activo cercano al corazón, que es la grasa epicárdica, y esta grasa epicárdica se ha visto que libera hormonas de acción parácrina proinflamatorias que favorecen el desarrollo de fibrilación auricular. Si nosotros mejoramos la obesidad con las dietas correspondientes y sospecho que lo vamos a estar viendo cada vez más con evidencias de los fármacos IGL-1. Nuestros pacientes pueden reducir el tejido adiposo epicárdico y de ese modo también reducir la recurrencia de fibrilación auricular. Fármacos que ya usamos de hace un tiempo, como las estatinas, han mostrado también reducir esta grasa epicárdica y posiblemente tener un beneficio. Con todo esto, si nuestros pacientes son sedentarios, es más probable que tengan fibrilación auricular. Y lo contrario también es cierto. Estudios como el ACTIVE-AF mostraron que si tenemos un esquema de entrenamiento relativamente de grado moderado, son 3,5 horas por semana durante 6 meses, estos pacientes que tuvieron un esquema controlado y no indicaciones vagas sobre algo de actividad física, tuvieron mucha menor recurrencia de fibrilación auricular luego de haber sido intervenidos por ablación para fibrilación auricular. Nuestras guías en esta letra C em, muestran las reducciones que tenemos que tener en la presión arterial, en el control de la diabetes, en el control de la insuficiencia cardíaca, la reducción de peso de alrededor de un 10% para tener beneficios. Habla de la cirugía bariátrica. En el 2024 todavía no se han mencionado los fármacos para la reducción de peso, pero yo creo que esto a la brevedad van a estar incluidos.
y el manejo de la apnea del sueño y la ingesta de alcohol. Las manifestaciones clínicas de la fibrilación auricular, cuando están, porque mencionamos que muchas veces no están, las que son estrictamente vinculadas a la alta frecuencia y la regularidad, pueden ser de palpitaciones, de fatiga, de mareos, la disnea, el dolor precordial y a veces síntomas difíciles de expresar como síntomas de ansiedad. Estos síntomas pueden tener distintos grados de gravedad. eh, Pueden ir desde, como hemos mencionado, situaciones silentes a síntomas que son discapacitantes. La mayoría de los pacientes, más del 60%, refieren que tienen síntomas que en algún grado limitan su actividad física o afectan su calidad de vida. Y solo un 17% tienen síntomas discapacitantes. Lo interesante es que la calidad de vida se ve más afectada en pacientes jóvenes, en mujeres y en aquellos que tienen comorbilidades, como hemos mencionado, la insuficiencia cardíaca. Para tomar la decisión terapéutica, vamos a ver que los síntomas son muy importantes. Cuando los pacientes son muy sintomáticos, nos declinamos mucho más para el control del ritmo y fundamentalmente este control del ritmo a partir de la ablación de fibrilación auricular. Y la Sociedad Europea del Ritmo, que depende de la Sociedad Europea de Cardiología, ha hecho un score para referir a los síntomas desde ninguno asintomáticos hasta discapacitantes, ¿sí? Y esos pacientes, que sería un score 4, por supuesto, son los que más debemos ver de sacar la fibrilación auricular y llevarlos al ritmo sinusal. Había mencionado que la evolución temporal ni los síntomas sirven para definir la necesidad de anticoagulación o una estrategia del ritmo. La anticoagulación está en la letra A de este acrónimo de la Sociedad Europea de Cardiología. Nos dice, como cambios a partir del año 2024, es no usemos el sexo como un elemento más, como un criterio más para la decisión de anticoagular. Entonces, nuestro score ha quedado con la terminología CHAS-VA para los europeos y se empieza a imponer. Esa es la primera enseñanza. Pacientes que tengan un score de 2, independientemente del sexo, ya tienen una indicación 2 o más de plantearnos la anticoagulación. Y otro concepto clave de las guías del año 2024 es no tenemos que usar scores de riesgos de sangrado para limitar la anticoagulación. Es decir, primero pensemos en el riesgo tromboembólicos, que es mucho más que el riesgo de sangrado. Por supuesto, si existe una contraindicación específica, lo vamos a asumir y decidiremos no anticoagular. Pero no estemos pensando en el riesgo de sangrado como un elemento inicial para no anticoagular a nuestros pacientes. Pesa mucho más y fundamentalmente con los anticoagulantes directos el riesgo de tromboembólico prevenido que el riesgo de sangrado. Hemos visto y lo podemos comprobar nosotros en nuestra práctica diaria que el riesgo de sangrado es extremadamente bajo y con la facilidad que tenemos del manejo de la anticoagulación con los fármacos de acción directa, los DOACs. No debemos anticoagular en pacientes que tengan un riesgo bajo, que sería una indicación, un score 1, ¿sí? Solamente vamos a hacerlo estrictamente en los pacientes, sería indicación clase 1 en los pacientes que tengan un score de CHAS-VAS de 2 o más, ¿sí? Sería una indicación de clase 2 a un score 1 y ahí podemos sí tomar en consideración algunos otros elementos, esto para los anticoagulantes directos. En el caso de la vitamina K, recuerden que debemos tener al paciente en un rango de anticoagulación entre 2 y 3, más del 70%. Si no logramos eso, debemos pasar a los anticoagulantes directos. Esto es lo que les he mencionado. Hemos sacado el sexo femenino como uno de los criterios y nos hemos quedado con el score de Chas-Bach. Otro elemento a tener en cuenta es la edad. El riesgo aumenta progresivamente con la edad. No es lo mismo tener, por supuesto, 50 años que tener 60, tener 70 o tener 80 en el riesgo tromboembólico. Y por otro lado, se ha planteado, siempre tenemos miedo a que nuestro paciente pueda caerse
y de ese modo tener un traumatismo con riesgo de sangrado intracraneal que puede ser fatal, pero para compensar, esto es un dato estadístico, no sé qué tan aplicable, tan real, pero sí es un modelo mental que podemos tener presente para que equiparemos el riesgo de un traumatismo grave cerebral de un paciente anciano con los riesgos de no anticoagular, esa persona debería caerse 295 veces al año o más. ¿Sí? Nos está diciendo que es muy poco probable que nuestras caídas nos pongan en riesgo al paciente, más que dejarlo sin anticoagulación. Bien. Vamos a ir al tema de el tratamiento de los síntomas. Una posibilidad es el control de la frecuencia cardíaca y aquí la estrategia es tener un control que le llamamos permisivo, que es no ser tan exigente en el control de la frecuencia cardíaca, ya que la mayoría de los pacientes logran beneficios sintomáticos con una frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto. Es decir, si yo a mi paciente lo tengo en reposo entre 100 y 110 latidos por minuto, no me tengo que asustar. Es muy probable que ese paciente esté bien, pueda hacer una calidad, pueda tener una vida normal, llevar una vida sin mayores complicaciones. Aunque esto no es siempre así, hay pacientes que requieren una frecuencia mucho más baja, menos de 80 latidos por minuto, y esto es particularmente importante en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o, por supuesto, pacientes en los que tengamos que hacer tratamientos como la resincronización, porque si el paciente está muy rápido no vamos a lograr la estimulación cardíaca a las frecuencias razonables. El control del ritmo ha sido desde los estudios de ya hace más de 20 años. Hemos tenido un par de estudios que nos pusieron en duda el beneficio del control del ritmo sobre el control de la frecuencia. Cada vez más las evidencias se declinan a lo obvio, a lo que nos dice el sentido común, que es mejor tener ritmo sinusal que tener fibrilación auricular. Esto sí tiene algunos bemoles, algunas consideraciones especiales. Hay algunos pacientes que se benefician más con el ritmo sinusal que otros. He mencionado hace un rato el caso de la insuficiencia cardíaca y fundamentalmente aquellos pacientes que están muy sintomáticos, ¿sí? Sería la indicación, según las guías 1A, aquellos pacientes que tienen síntomas importantes, los que más deberíamos pensar en control del ritmo. Esto se puede lograr por la cardioversión farmacológica o con drogas, perdón, la eléctrica o por drogas, y fundamentalmente la ablación por catéter, ¿sí? Nos declinamos fundamentalmente a la ablación por catéter, aquellos pacientes que tienen arritmias de menor tiempo de duración, son más jóvenes, que tengan algunas comorbilidades que le aumenten el riesgo, como la insuficiencia cardíaca. Em, Sin duda, la ablación por catéter ha evolucionado significativamente, las tecnologías han mejorado. Eh, no hay todavía elementos suficientes para declinarse absolutamente por una tecnología, pero de las tres, que tenemos la radiofrecuencia, la crioablación o el campo pulsado, es prometedor el tratamiento con el campo pulsado porque podría tener alguna menor cantidad de complicaciones vinculadas al procedimiento, pero por sobre todo por su facilidad. Es un procedimiento mucho más rápido, más sencillo que los otros métodos y por eso hay una tendencia creciente en el mundo a su aplicación y posiblemente sea una tecnología que se imponga, aunque todavía su efectividad comparada a las otras estrategias no ha sido del todo definida, todavía no está todo dicho. Pero pensemos en ablación de los pacientes que estén sintomáticos, que no ha fracasado el tratamiento con drogas, la elección del paciente, por supuesto, si es fibrilación auricular paroxística, es mucho mejor pensar en la ablación por catéter. Y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida,
es donde podemos considerar la ablación por catéter una indicación de tipo 1. Otro elemento importante es que tan pronto hacemos la ablación, y tenemos este estudio LIST-AFNet 4 que mostró que si demoramos más tiempo en eliminar la fibrilación auricular, los beneficios son menores. Por eso, en pacientes que consideremos que pueden beneficiarse con la ablación, no perdamos el tiempo, lo hagamos de manera más precoz y ahí veremos mayores beneficios sobre nuestros pacientes, fundamentalmente porque cortamos el círculo vicioso de todo a lo que contribuye la fibrilación auricular. Entonces, la letra R de las guías europeas, las últimas que más aplicamos, hacen referencia a la reducción de los síntomas, ya sea por el control de la frecuencia, rate, o el control del ritmo, ¿sí? Con todas estas consideraciones que le mencioné, ¿sí? Controlar el ritmo por las estrategias que sean, cardioversión, drogas antiarrítmicas, ablación, primero teniendo en cuenta la seguridad, ¿no? La anticoagulación de al menos 3 semanas o el uso de el ecocardiograma transesofágico en fibrilaciones auriculares que tengan una duración mayor a 24 horas. Recordar que la ablación por catéter es una indicación clase 1, fundamentalmente en pacientes con fibrilación auricular paroxística, esto según las guías americanas de ablación, de fibrilación auricular, en los pacientes en los que han fallado los fármacos antiarrítmicos, en aquellos pacientes que tienen taquicardia, miopatía o que tienen insuficiencia cardíaca, pudiendo tener otras estrategias de ablación, como la híbrida o endoscópica y la ablación por cirugía, que esto fundamentalmente se hace en pacientes que son operados de distintas patologías cardíacas, pero fundamentalmente en las cirugías de la válvula mitral. Sabemos la estrecha relación que existe entre la patología de la válvula mitral y la fibrilación auricular. Entonces, las guías 2024 de ablación por catéter de fibrilación auricular nos están mostrando lo que recién mencioné. Cada vez hay más evidencias, que tenemos muchos escenarios, principalmente pacientes sintomáticos, vean ustedes, donde voy a beneficiarme con la ablación de la fibrilación auricular. En pacientes asintomáticos, las evidencias son más escasas y podría ser razonable incluso como terapia de primera línea, pero eso está por verse, está en discusión, y con el desarrollo de las tecnologías, y evidentemente vamos a ir cada vez más hacia el tratamiento invasivo curativo de la fibrilación auricular mediante catéteres. Les decía que la letra E nos dice reevaluemos a nuestro paciente permanentemente, es la evaluación dinámica y reevaluación permanente, ya que se puede modificar para bien o para mal, si no hacemos nada, generalmente para mal, los factores de comorbilidad que generan y mantienen la fibrilación auricular. El riesgo tromboembólico en nuestros pacientes también puede cambiar, el paciente envejece más, puede desarrollar patologías que antes no tenía, entonces tenemos que cambiar nuestro criterio de anticoagulación. Nuestro paciente podía ser asintomático y haberse vuelto sintomático y entonces tener que pensar en otra estrategia del tratamiento de los síntomas. Ese manejo continuo, cada 6 meses o al menos anualmente, basado en las necesidades clínicas, debe estar presente siempre en nuestra cabeza. Esta evaluación incluye, por supuesto, nuestro examen físico, nuestro electrocardiograma, y los análisis de sangre, las imágenes cardíacas y en otros casos la necesidad de monitoreos prolongados. Bueno, eso es la enseñanza que quiero dejarles sobre los mensajes principales de las guías más recientes, que son del 2024, tanto la de ablación como la europea, de cómo debemos manejar a nuestros pacientes que tienen fibrilación auricular, y espero que haya sido de aplicación diaria, de utilidad para todos los días de su práctica como cardiólogos. Muchas gracias.